Palabra que vamos a ver hoy, que se llama efectos secundarios. Si me ayudan ahí con la imagen atrás, efectos secundarios. Hace poco empecé a usar un medicamento porque yo padezco mucho de rinitis en esta naricita pequeña. Imagínense la bronca que es, ¿verdad? Y la cosa es que encontré un spray nasal brutal, buenísimo, que en segundos me quita la rinitis. Y la cosa es que yo lo empecé a usar, ¿verdad? Como si no hubiera un mañana. Me echaba a las 6, a las 3, a las 10 de la noche y dormía como un rey. La cosa es que después de un rato se me acabó, ¿verdad? Y dejé de usarlo. Entonces después de que pasó la dosis de la última vez, que eran 12 horas de efecto, se me empeoró el asunto, ¿verdad? Y no podía ni respirar y todo. Yo, qué raro, ¿por qué será que ahora más bien me está dando peor el asunto? Me voy a las instrucciones de atrás y dice, no se use por más de 3 días. El uso prolongado de este medicamento puede empeorar los síntomas, ¿verdad? Con razón, yo estaba ahí, ¿verdad? Todo trancado. Y hoy en día no le digo que lo he dejado de usar porque es muy buena la sensación. Ustedes no saben lo rico. Los que padecemos de rinitis sabemos lo delicioso que es respirar normalmente. Pero lo que me estaba pasando a mí eran efectos secundarios. Y los efectos secundarios a veces nosotros solemos asociarlos con cosas malas que pasan. Pero no solamente hay efectos secundarios negativos, sino que también hay efectos secundarios positivos. Por ejemplo, cuando usted empieza en un trabajo nuevo, a usted le ofrecen una serie de beneficios. No sé, que te van a pagar la gasolina, que ahora tenés asociación solidarista, que vas a tener un médico de empresa, un seguro privado o lo que sea. Todo eso son efectos secundarios. Y por definición, para que usted lo apunte por ahí, un efecto secundario es un efecto que no estaba planeado que sucede a raíz de una acción. Es un efecto que yo no tenía en el radar que iba a suceder al yo tomar una decisión o al hacer algo. Y exactamente algo así pasa cuando usted y yo venimos a Jesús. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hay unos efectos secundarios que empiezan a aplicar inmediatamente. Usted y yo conocemos o accedemos a Jesucristo. Y hoy vamos a ver cuáles son esos efectos. Entonces acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios 1, versículo 30. Bien, dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, número 1, sabiduría, repita después de mí, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que quiera rajar, raje del Señor. Que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. Entonces Pablo nos está hablando aquí que hay 4 cosas que suceden, hay 4 efectos secundarios que suceden o que nosotros recibimos a causa del sacrificio de Jesús. Y vamos a ir revisando uno por uno qué significa, con qué se come esto que está diciendo Pablo aquí, porque es una belleza. Cuando usted y yo entendemos lo que está aquí plasmado, yo estoy seguro de que usted va a valorar mucho más el sacrificio de Jesús. Y lo primero que él empieza diciendo es que Jesús ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría. ¿Y qué quiere decir que Jesús ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría? Para entender a qué está hablando aquí Pablo hay que hablar un poquito de la historia. No se me duerma porque esto le va a ayudar a usted a entender por qué sabiduría. Pero básicamente Corintio
era una ciudad de Grecia, ¿verdad? Y como ustedes saben, o los que han estudiado, los que han entrado a la U y han llevado filosofía, Grecia siempre ha estado influenciada por la filosofía griega, ¿verdad? De Aristóteles, de Platón y de todos esos hombres, ¿verdad? Y esta no era la excepción. Este lugar era influenciado por la cultura y por el deseo de saber de estas escuelas del conocimiento. Había una necesidad por encontrar la sabiduría, había un deseo profundo por saber cómo funcionaba la vida, ¿verdad? Y el mundo material. Entonces había esta ambición en la gente de qué era la sabiduría, de dónde venía el hombre, ¿verdad? Y había este deseo de razonar todas las cosas. Muy parecido, o no estamos muy largo de lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Hoy estamos en la era de la información y la gente tiene acceso a información a la mano y a aprender acerca de temas a la mano. Y a veces la gente, porque lee un artículo o lo que sea, ya pretende saber todo acerca de ese tema. Pero eso es otra historia. La cosa es que hoy en día también estamos en la era de la información y la gente también está buscando conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Conocimiento, sabiduría, entender las cosas. Y el hombre siempre ha tenido como esta maña, este deseo de saber de dónde venimos, ¿verdad? Y cómo podemos salvarnos, qué hay después de la muerte. Y algo similar es lo que estaba pasando en ese momento. Había un deseo por el saber. La sabiduría estaba puesta como la cúspide de las personas, ¿verdad? Buscaban la sabiduría. Y entonces tiene mucho sentido que Pablo empiece a hablar acerca de que Jesús es la sabiduría. Y es algo totalmente disruptivo, ¿verdad? Porque la gente estaba acostumbrada a que la sabiduría era algo que podían obtener. Y Pablo llega a decirles, la sabiduría ya no es una cosa o es un concepto, la sabiduría ahora es una persona. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Entonces, vea si era un poquito como loco y disruptivo lo que estaba diciendo Pablo. Pero ¿con qué se come esto? ¿Qué significa que Jesús era la sabiduría o que Jesús viene a ser nuestra sabiduría? Escucha lo que dice, la frase se nos ha sido hecho significa que no es algo que nosotros podemos alcanzar por nuestros esfuerzos, sino que es un regalo del cielo que nos ha sido otorgado. Toda la sabiduría de Dios está en Cristo, de modo que si lo tenemos a Él, tenemos la sabiduría. Entonces la sabiduría ya no es una cosa, sino que es una persona, es Jesús. La gente se esforzaba por ser sabio, y si usted lee un poquito más atrás ahí los pasajes, Pablo empieza a decir, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Porque está diciendo, no se trata de los esfuerzos o de cuánto estudie usted, se trata de si usted conoce a Jesús. Y esto es solamente la base. La sabiduría es lo que nos ayuda a entender en qué consiste la salvación. Y la sabiduría envuelve las otras tres cosas. Imagínese esto como el tema principal. Entonces está la sabiduría y debajo de la sabiduría viene la justificación, la santificación y la redención. Entonces la sabiduría es la base que nos ayuda a entender en qué consiste la salvación. La salvación y consiste en estas tres cosas. Entonces espero que me hayan entendido en qué consiste la sabiduría, pero Jesús viene a ser nuestra sabiduría y viene a revelar cómo es que el hombre puede ser salvo. Y entonces dice aquí Pablo que viene a ser también nuestra justificación. Y esta cosa es bellísima. Acompáñenme a Gálatas 3:10, justificación. Vamos a ver qué es justificación, porque tal vez ustedes lo han escuchado, pero vamos a ver por qué nosotros necesitamos justificación. Gálatas 3:10. ¿Qué? ¿Me avisan cuando lo tienen? A mí se me perdió.
Dice así, se los voy a leer en Nueva Versión Internacional. Si me ayudan poniéndolo en pantalla en Nueva Versión Internacional, mejor. Bueno, esa es Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerla. Dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito el que no cumple o practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Versículo siguiente dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí Pablo nos está dando una clave impresionante acerca de lo que es la justificación. Justificación tiene que ver con ser justo. Y Pablo nos está diciendo que nadie es justo porque es imposible cumplir la ley. Quedó en evidencia a través de los años, ¿verdad? Con toda la gente del Antiguo Testamento de que era imposible cumplir con la ley. Con los 10 mandamientos, ¿verdad? Con no mentir, con honrar a los padres, ¿verdad? Con no robar. Para el hombre es imposible a través de las obras ser justo delante de Dios. Y esto es un problema porque si para nosotros ser justificados es algo que no podemos lograr, ¿cómo podemos hacerlo? Y entonces aquí es donde entra el regalo que nos está hablando Pablo aquí y nos dice que a través de Jesucristo nosotros tenemos justificación. Y para entender un poquito qué es la justificación, quiero que usted se remonte a cuando usted estaba en el colegio o cuando estaba en la escuela. Cuando usted faltaba a la escuela porque tenía diarrea, ¿verdad? O porque estaba enfermito, usted tenía que ir al día siguiente con una justificación de sus papás, ¿verdad? Que básicamente decía eso, mira profesora, mira profe Nina, mi hijo no pudo ir porque estaba con diarrea, ¿verdad? Amaneció con el ruedo suelto, pido que lo excuse. Y básicamente lo que sucedía ahí era que su papá o su mamá se ponía en medio para justificarte a ti, porque no podíamos justificarnos por nosotros mismos, pero nuestro papá o nuestra mamá se ponía en medio. Y algo igual es lo que hace Jesucristo. Y en la Biblia nos enseña en la historia de la mujer adúltera, que usted lo puede buscar en su casa, yo no lo vamos a leer aquí por cuestiones de tiempo, pero la historia de la mujer adúltera está en Juan 8, y dice que era una mujer sorprendida en adulterio y la iban a apedrear porque la ley decía que tenían que apedrearla. Y entonces dice que aparece este personaje llamado Jesucristo y se pone en medio y dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que uno a uno, todos acusados por su conciencia, se fueron yendo. Y me encantan las palabras finales de Jesús, porque Jesús dice, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer dice, no hay ninguno. Y entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, denle un aplauso si se lo va a dar. Porque aquí hay una belleza, hay un secreto, y el secreto es que usted y yo somos la mujer adúltera. Usted y yo le fallamos a Dios. Usted y yo pecamos una y otra vez. Pero Jesús se pone en medio y nos dice, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es una belleza de regalo, ¿sí o no? Y esto es liberador porque nos enseña de que no se trata de nosotros. No se trata de qué tan bueno sea usted. No se trata de cuánto usted se niegue a ciertas cosas o se abstenga de ciertas cosas. O si pecas o no pecas. Porque nunca se ha tratado de nosotros, iglesia. Nunca ha dependido de nosotros. Siempre ha dependido de Jesús. Y Jesús murió una vez y para siempre. Y murió por cada uno de nuestros pecados. Escuche esto, presentes, pasados y futuros. Así que el día de mañana, si usted llega a fallarle a Dios, tenga en cuenta de que en una gota de sangre,
ese pecado ya estaba escrito. Y Jesús ya había muerto, y Jesús ya había justificado, Jesús ya había pagado, Jesús ya había dicho, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Amén. Wow, es una hermosura. Es la razón, Jesús es la razón por la cual Satanás no nos puede acusar. Él es la razón por la cual somos salvos, es la razón por la cual no hay condenación, es la razón por la cual podemos caminar sin culpa. Justificación. Ahora, ¿quiere decir esto que yo puedo hacer lo que me da la gana porque ya soy justificado y ya Jesús murió por mis pecados presentes, ¿verdad? Pasados y futuros? Para nada. Si yo agarro esta compu y se la doy a Sau, si yo le doy esta compu a Sau, ¿tendría sentido de que usted la agarre y la despedace contra el suelo? No tiene sentido. Ahora devuélvamela, papi. Muérdase, ¿eh? No tiene sentido porque es un regalo muy valioso, ¿verdad? Y igual pasa con la gracia y con la justificación. Cuando usted y yo entendemos ese regalo precioso, bello, hermoso de la justificación, no tiene sentido de que usted y yo sigamos pecando. No tiene sentido de que yo lo agarre y lo tire y lo haga como me da la gana. Es cuestión de sentido común. Más bien yo lo voy a valorar, lo voy a cuidar, le voy a poner un protector, voy a hacer que eso no sea dañado porque es algo demasiado valioso para mí. Y así es como usted y yo tenemos que caminar la vida en Jesús. Es tan valioso lo que Él hizo por nosotros que lo cuidamos y lo apreciamos tanto. Que no quiere decir que el día de mañana por accidente no se caiga, porque se puede caer, sí o no. Por accidente a veces podemos pecar y a veces no por tanto accidente, sino porque somos bien cabezones, ¿verdad? Pero la sangre de Jesús va a seguir fluyendo, va a seguir corriendo para librarte de toda culpa, de toda condenación, de todo pecado, para limpiarte y para que tengas acceso a Él. Nunca se ha tratado de nosotros. Y ojo, como si fuera poco, no solo se quedó ahí Jesús, sino que Pablo nos dice, hay algo que también nos regaló, no solamente es la sabiduría que necesitamos apreciar y valorar, sino que Jesús nos regaló otra cosa, dice, la santificación. Hecho por Dios, sabiduría, justificación y santificación. Ahora, les dije que somos incapaces de ser justos y de ser santos incluso. Isaías 64:6, apúntelo por ahí, nos dice que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y también Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es como paradójico, ¿verdad? Porque si nosotros no podemos ser santos, entonces ¿cómo vamos a ver al Señor si no podemos, si somos incapaces de hacerlo? Y entonces Pablo viene y resuelve esta interrogante y dice, es que no se trata de usted, se trata de Jesús. Jesús es tu santificación. Jesús es el que te hace santo. Jesús es el que se pone en medio de ti y te justifica, y a través de esa justificación podemos acceder a la santidad. Entonces la santidad no es un estado que usted y yo podamos obtener por nuestras acciones. La santidad es un estado que obtuvimos a partir del sacrificio de Jesús. Por eso es que usted y yo podemos decir que somos santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Usted no tiene que tener temor cuando preguntan cuántos hay santos aquí, porque nuestra santidad se cumplió en Jesús. Cuando usted le hablen de que hay que ser santo, relaciónelo con que usted tiene que vivir en Jesús, porque Él es la santidad. La santidad 100% no existe, porque usted y yo pecamos hasta por levantarnos. Desde que nacimos, dice la Biblia que nacimos pecando, o siendo pecadores por el pecado de Adán, que a veces uno piensa que es algo injusto, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es que usted y yo pecamos siempre, ¿verdad? Aunque usted no quiera. A veces miente, se echa una mentirilla por ahí. Usted vio el paño mío que tenía por ahí, ay no, y sucede que lo botó, está en la basura, ¿verdad? Mi amor, usted encontró un boxer que tengo,
No, mi amor, no lo he visto. El boxer ya está ¿verdad? En el Río Azul, botado. Mentimos, ¿verdad? Robamos. O me va a decir que usted nunca pidió un borrador prestado y se lo dejó, ¿verdad? O un lápiz. Y me ha pasado incluso siendo cristiano, siendo pastor. Le pido un lapicerillo a un compañero de la U y cuando lo veo en la cartuchera, y mira qué madre, me lo fumé, ¿verdad? La cosa es que usted y yo pecamos, iglesia, y la santidad 100% no existe. No podemos ser santos. Igual, esto es liberador porque no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Jesús nos santifica, Jesús es nuestra santidad. Así que denle un aplauso porque eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Jesús es mi santidad. Qué belleza. Dile un besito a Jesús, hágale. Gracias, Señor. Hacer algo santo, hacer algo digno significa santificación. Entonces Jesús nos hizo santos, nos hizo dignos delante de Dios. Aunque somos indignos, aunque somos infieles, Él permanece fiel. Él sí fue fiel, Él sí fue santo. Y como Él sí fue santo, como Él sí fue fiel, esa belleza de lo que Él hizo se traspasa para mí. Ahora, igual, no podemos usar esta libertad como excusa para hacer lo malo. Apunte 1 de Pedro 2:15. Eso léalo en su casa. Porque sí, hay que vivir apartado. De hecho, cuando la Biblia nos dice, sean santos, lo que dice es, vivan apartados. Y la representación en el Antiguo Testamento de santidad era cuando la gente era circuncidada, porque era una señal de que estaban apartados para ser el pueblo de Dios. Ahora nosotros no somos circuncidados, gracias a Dios para los hombres, ¿verdad? Pero sí somos circuncidados del corazón. Hay una marca en el corazón que nos hace caminar diferentes, que nos hace caminar de acuerdo a la obra de Jesús. Y entonces por eso caminamos diferente, por eso vivimos apartados. Y por eso estamos separados del pecado, separados del mal, separados del mundo, porque fuimos circuncidados en el corazón y ahora somos pueblo de Dios, hechos santos por Jesucristo. Amén. Del otro aplauso a Jesús. Ya voy cerrando. Es una hermosura. Entonces, como si no fuera poco, es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santidad. Pero Pablo dice, hay algo más. Es nuestra redención. Y redención es algo brutal. Una vez yo les comentaba a los del culto pasado que una vez yo me levanté enojado porque estaba harto del pecado. Yo decía, Señor, estoy harto, ya quiero que vengas y me lleves, ¿verdad? Todo por este desgraciado de Adán que pecó, ¿verdad? Le dije yo. Y entonces Dios me hizo una afirmación y me dijo, usted es Adán. Si usted hubiera sido Adán, hubiera hecho lo mismo, porque ¿cuántos árboles tienes en tu vida de los que te he dicho que no tienes que comer y sigues comiendo? Y yo dije, tenés razón, soy una porquería, soy una cochinada. Eso se llama, lo aprendí de Sao hace unos días en encuentro, se llama la solidaridad del pecado. Y es que usted y yo en esa posición hubiéramos hecho lo mismo. Y de hecho queda en evidencia porque usted y yo hoy en día seguimos pecando. Hay árboles que Dios nos prohibió comer y seguimos comiendo de ellos. Y entonces usted y yo, cuando pecamos, pasa algo y es que perdemos el derecho de ser hijos de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. Esa es la bronca del pecado. Pero igual Jesús viene a resolver ese problema con la redención. Y la manera más gráfica en que usted y yo podemos entenderlo es a través de la historia del hijo pródigo. Eso está en Lucas 15:11. Apúntelo igual, Lucas 15:11. Yo se lo voy a parafrasear. La historia cuenta que había un hombre, ¿verdad?, que tenía un papá que tenía muchos bienes, pero ya no quería estar con él. Y entonces dice que él le dice al papá, papi, deme toda la herencia, deme toda la plata, deme todo lo que es mío, todo lo que me pertenece, porque yo me voy a ir.
y voy a hacer lo que a mí me da la gana, literalmente. La historia cuenta que este hombre se va, hace lo que le da la gana, ¿verdad? Se vuelve loco, se volvió aceite clover, ¿verdad? Hizo lo que le dio la gana y después, al cabo de un tiempo, dice que llegó a tal punto, a tal fondo, que llegó a comer con cerdos y dijo: yo iré a la casa de mi padre, porque si voy a la casa de mi papá, él le daba de comer a los empleados, entonces yo voy a ir a decirle que me trate como uno de sus empleados. Este hijo había perdido su derecho de ser hijo, porque se había ido de casa. Cuando él regresa a casa, a pesar de no ser hijo, el padre llega y levanta la voz, y lo primero que dice es: este es mi hijo que se había perdido. Traigan la mejor ropa, tráiganle un anillo y hagamos una fiesta, porque mi hijo ha vuelto. Y ese es el ejemplo más claro de la redención. Usted y yo nacimos pecando, pecamos constantemente, no tenemos derecho a Dios, pero a través de Jesús, Dios el Padre dice: este es mi hijo que se había perdido, traigan las mejores ropas, traigan el mejor anillo y hagamos una fiesta, porque mi hijo ahora volvió a obtener su condición de hijo, puede tener acceso a mi presencia. Y eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo nos devuelve la posición que perdimos. Y por si fuera poco, redención no solamente tiene que ver con devolver, sino con dar más de lo que merecíamos. Jesús no solamente le bastó con darnos o devolvernos el acceso a Dios, el Padre, sino que también a través de su redención nos dio acceso al Espíritu Santo, nos dio acceso a la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dio acceso a sanidad, nos dio acceso a sus beneficios, a los frutos del Espíritu, a la paz, a la mansedumbre, al amor y a tantas cosas que usted y yo no teníamos acceso, a través de la redención. Es algo bello, es algo hermoso la redención. Y si me ayuda el del piano, porque ya voy a cerrar. Cuando yo estudiaba esta palabra, yo simplemente podía darle gracias a Dios, porque esta palabra deja en evidencia de que nunca se va a tratar de mí, iglesia. Nosotros somos incapaces de ser justos, de ser santos y de ser redimidos, pero a través del sacrificio perfecto de una vez y para siempre de Jesús, usted y yo podemos ser justificados, podemos ser santificados y podemos ser redimidos, podemos ser hijos de Dios. Y si eso no es razón para que usted se alegre, yo no sé qué es, pero dele un aplauso a Jesús, dele gloria a Él, porque qué amor más grande. Fuimos liberados de la deuda que usted y yo teníamos. Hace poco un discípulo mío predicaba en encuentro y él contaba una historia de cuando él debía plata en la pulpería. Y entonces él le escondía a su mamá que debía plata en la pulpería, ¿verdad? Para que no se diera cuenta, pero él sabía que en algún momento la mamá iba a ir a preguntar y le iban a decir: fulanito tiene una deuda pendiente y tiene que pagarla. Y entonces dice que él vivía con ese temor, y la cosa es que un día él se acerca, ¿verdad? Y le dice a la mamá que tenía esa deuda, y la mamá le dice: papi, tranquilo, yo sabía, pero yo la pagué. Iglesia, tranquilos, Jesús ya pagó. La deuda fue saldada. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Preocúpese si usted no está en Cristo Jesús. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque usted ve en la historia, en la Biblia, mucha gente que se acercaba a Jesús. Y después de entender esto, uno dice: ¿cómo no? ¿Cómo no me voy a acercar a Cristo?
ya la pregunta no es ¿por qué Jesús? La pregunta es más bien ¿por qué no Jesús? Y yo quiero dirigirme a todos aquellos que hoy no están en Cristo Jesús, porque estos beneficios están disponibles para ti. Y tal vez si te fuiste como el hijo pródigo, hoy la redención puede volver. Ni Jesús ni los que estamos aquí estamos con una mirada de juzgar. Estamos con brazos abiertos para decirte bienvenido de vuelta a casa. Yo quisiera que todos aquí cerremos nuestros ojos para que usted pueda tener un tiempo íntimo. Y usted puede agradecerle a Dios, usted puede hablar con Él ahí en su corazón y decirle: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Para aquellos que hoy están aquí por primera vez, yo te quiero invitar a que aceptes a Jesús en tu corazón. Ya vimos que somos pecadores, que hacemos lo malo una y otra vez, aunque no queramos e inconscientemente. Y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo, para justificarnos, para santificarnos, para redimirnos. Y si hoy tú estás cansado de la vida que estás llevando, de pecado, que te lleva al infierno, hoy es el momento ideal para que te acerques a Él y le reconozcas. Y si no sabes cómo hacerlo, es sencillo, es una conversación como si estuvieras hablando con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu amigo, y le dices: Señor, yo te reconozco, te pido perdón. Si no sabes cómo hacerlo, yo te voy a guiar en una oración que puedes repetir después de mí. Puedes decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo delante de ti, pero también reconozco, Jesús, que tú viniste para salvarme, para justificarme, para santificarme, para redimirme. Oh Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Te pido que me des a tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir de acuerdo a lo que tú planeaste. En el nombre de Jesús.